Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente llevándoles a ustedes la información necesaria en materia penal, por supuesto, haciendo estos micros dirigidos a la colectividad, público en general y por supuesto a personas, colegas abogados que no ejercen el área penal y también personas estudiantes de derecho, lo cual a veces causa o sienten alguna duda y nosotros estamos prestos a llevarles a ustedes la información y estamos realizando estos pequeños micros que ustedes los pueden ubicar a través de nuestra página de escritorio jurídico Eli Jiménez y Asociados. También puede ubicarla en las redes sociales. Próximamente estaremos dando toda esa información. En Facebook también la podemos ubicar y estamos transmitiendo directamente de acá de Acarigua, Araure, Estado Portuguesa, Venezuela, para todas aquellas personas que quieran tengan inquietudes, pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 0412 5103 241 y el 0416 03 24 270. Todo ello para llevarle a ustedes información veraz, objetiva, con respecto a lo que es el derecho penal y también en otras oportunidades vamos a hacer otros micros a través del derecho civil, penal, el administrativo, vamos a hablar del divorcio, lo que es protección de niños, niños y adolescentes, para esos tips que a veces la persona tiene duda, pero se cohíbe de formular alguna pregunta porque, lógico, nosotros los abogados cobramos las asesorías porque es un trabajo que realmente tenemos que hacerlo para un trabajo tal cual como un médico, un psiquiatra, pues por supuesto un ingeniero, son trabajos que hay que hacer y para eso estamos nosotros, un pool de abogados que forman parte de escritorios jurídicos Eli Jiménez y Asociados, que a pesar de que nuestra sede propia está acá en Acarigua, Araure, Estado Portuguesa. También tenemos colegas que se desempeñan a nivel nacional y por supuesto lo pueden atender en cualquier localidad de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces hoy vamos a hablar un tema sobre lo que es la tentativa y la frustración, establecido por supuesto en el artículo número 80 del Código Penal venezolano. Y para entrar en materias vamos a hablar de que el artículo 80 del Código Penal establece lo siguiente: son punibles, es decir, que son sancionables, además del delito consumado, la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Cuando hay tentativa, cuando con el objeto de cometer un delito, el sujeto activo del delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo necesario a la consumación del mismo por causas independientes a su voluntad. Es decir, que no planificó bien, en palabras más cotidianas, pues. No planificó bien, no tomó todas las previsiones y por supuesto el delito no se realizó, entonces se llama, la legislación establece como definición la tentativa. Ahora bien, cuando hay un delito frustrado, cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito, es decir, que el sujeto activo ha comenzado a realizar un delito, todo lo necesario. Esto es lo contrario a la tentativa. En la tentativa no realizó todo lo necesario, pero en el delito frustrado sí realizó todo lo necesario, sin embargo, no ha logrado, no se dio o no se logró las circunstancias independientes a su voluntad porque de repente fue sorprendido, pues no logró terminar la ejecución. Y hago este hincapié acá de lo que es el de la tentativa y el delito frustrado, porque tenemos que hablar de una parte muy importante como lo es el intercrimen. Por supuesto, en el artículo número 81 del Código Penal establece: si voluntariamente desiste la gente de continuar en la tentativa, solo incurre en pena cuando los actos ya realizados constituyan de por sí otro delito o falta. En el artículo 82, en el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la pena que hubiera debido imponerse por el delito consumado, atendida todas las circunstancias en la tentativa del mismo delito, se rebajará de la mitad a una tercera parte
salvo en uno y otro caso en disposiciones especiales. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es, ya con lo que establece el artículo 80 del Código Penal, vamos a hablar de lo que es la estructura del delito. Por supuesto, pueden ustedes, si son estudiantes de Derecho o colegas abogados como penalistas o que ejerzan otra área del derecho, como me ha sucedido en clases de pregrado y posgrado en la universidad, que hay colegas que cuando hablamos de lo que es el inter criminis, por supuesto, unos autores señalan que hay 2 etapas, otros autores señalan que es 3 etapas, pero sin embargo la primera con la última siempre coinciden. Entonces uno dice que hay una fase interna, una etapa inicial, y otros dicen que hay la tercera fase, que es la fase externa cuando se exterioriza. Pero eso no quiere decir nada que si, bueno, si ustedes en un libro leen que existen 3 etapas, pues estarán las 3 etapas. Esa es la opinión del autor. Y si en otro libro, no, son 2 etapas, pues entonces no van a discutir si son 2 o son 3, solamente que la primera etapa va a concordar con el que diga que son 3 o son 2, y la tercera etapa va a coordinar o va a ser la misma que el autor, que son 2 etapas. Una etapa de inicio, una etapa final. Otros hablan de una etapa de inicio, una fase intermedia, una fase final, pero es lo mismo. Así que esperemos que estos videos sean de su agrado. Vamos a hablar de la fase interna del intercrimen. En la mente de la gente está el delito, la persona lo tiene en la psique, lo está planificando, pero no lo ha exteriorizado, cuya ideación, deliberación o resolución se ha presentado en sus pensamientos, sin llevarlos aún al modo externo, o sea, no lo ha exteriorizado. Esto solamente está en la primera fase, está interna, está planificando mentalmente qué es lo que va a hacer, si va a cometer determinado delito. Al estar exclusivamente abarcada por los pensamientos, queda excluida cualquier castigo de derecho penal. Es lógico pensar que si yo no he exteriorizado mi pensamiento, ¿cómo otra persona me va a sancionar a mí por un delito que yo no he cometido por haberlo pensado? Sin embargo, se han dado casos y ustedes lo saben. Pero eso no va a llegar en este momento a colación. Lo podremos ir dilucidando en otro video, en otra oportunidad o en otra duda, por supuesto. No puede haber un cargo de ello, pues las malas intenciones no tienen importancia para el derecho penal. En ciertos casos, vuelvo y repito, pertenecen al mundo de lo moral y de lo no jurídico. Esa es la fase cuando se inicia el pensamiento, cuando aquellas personas, personas naturales o jurídicas, vamos a decirlo aquí, comienzan, ustedes dirán, bueno, ¿por qué una personalidad jurídica? Si una institución no puede cometer un delito. Sin embargo, el artículo 80 del Código Orgánico Tributario establece que, por supuesto, existe la personalidad jurídica, pero sus representantes, propietarios, administradores, dueños, supervisores, incluso el síndico de la empresa, van a ser sancionados porque ellos están actuando en nombre de una personalidad jurídica. Esto para medida de aclarar, si pueden leerlo en el artículo 80 del Código Orgánico Tributario, pues ahí tienen la respuesta. Entonces, esos pensamientos no se han exteriorizado, entonces no pueden castigarme a uno, pues no está establecido en la ley como delito. Sin embargo, en Venezuela, nuestro país, nuestra querida Venezuela, pues se dan unos casos excepcionales con lo que es la legislación penal especial, con esas leyes penales especiales que se están creando en nuestro país, y todos nosotros debemos conocerlas, y es por ello que Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados pues se ha dado la tarea de divulgar, a llevarle a ustedes a través de este medio esas inquietudes que nosotros tenemos, que conocemos, pero que ustedes no las conocen. Por lo tanto, dirían ustedes, estarían incurriendo en lo que establece el artículo 2 del Código Civil venezolano. El desconocimiento de la ley no te excusa de su cumplimiento y nadie puede alegar a su favor su propio error o torpeza. Es por ello que entonces estamos llevándole a ustedes a través de este medio esta información necesaria. Ahora bien, vamos a la fase intermedia, que vuelvo y repito, algunos autores establecen, citan que hay una fase interna y una fase externa, que para ellos no hay fase interna,
Pero hay otros autores que citan que sí, que son tres fases, pues la fase interna, la fase intermedia y la fase externa. Pero eso no es cuestión de discusión, cada quien con su criterio. Por supuesto, vamos a hablar de este autor que establece y también lo toma el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como es nuestra legislación y es el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal, las Cortes de Apelaciones también lo toman, entonces vamos a tomar que existen tres fases. Vamos a la fase intermedia, integrada por la resolución manifestada, proposición y conspiración, provocación, excitación, iniciación, inducción, amenaza, entre otras. Se trata también de otra de las etapas por lo que puede atravesar el hecho punible que en estricta teoría es igualmente interna. O sea que esta fase está muy ligada a la fase interna. Todavía no lo ha exteriorizado el sujeto activo que va a cometer un determinado delito. Que si no lo comete porque hubo tentativa o hubo delito frustrado, ya se los expliqué en el artículo número 80 del Código Penal. Y por último, tenemos la fase externa, es decir, la última fase. Son todos los preparativos, tentativa real, desistida e imposible, delito frustrado, tentativa, acabada, frustración por arrepentimiento, delito consumado, delito agotado. Esta fase está compuesta de actos que materializan el plan delictivo, que puede ser observado por los demás en el mundo exterior. Dicha etapa comienza con los actos preparatorios y termina con la consumación y posterior agotamiento del delito. Esta es la razón por la cual le hablé anteriormente de lo que es la tentativa y el delito frustrado, que es la tercera etapa o la parte final del intercrímenes que llega a la persona cuando exterioriza todo lo que pensó en su mente, todo lo que planificó y lo medio habló en la fase intermedia con algunas personas, si es que va a delinquir él solo o esa persona únicamente, o va a necesitar de ciertos colaboradores. Entonces allí en la fase intermedia es que él va a hablar con ciertos factores que no se ha realizado el delito, sino que vamos a hablar en el término coloquial, está conspirando con otras personas, viendo entre comillas las debilidades y fortalezas, si se puede dar o no se puede dar ese delito. Entonces cuando eso ya se hace, pues por supuesto entraremos en otra fase o en una establecido un delito que es el dolo, pues por supuesto cuando hay la intención de cometer un delito. Ahora bien, esto cuando hablamos de la fase externa es la razón de que hay una tentativa. Ya saben, cuando hay tentativa, cuando la persona realizó todo realizó los preparativos, pero por una u otra razón ajena a su voluntad no se dio. Y por supuesto el delito frustrado es que sí realizó todo lo que tenía que realizar, pero por un agente externo, digamos, llegó la policía, un funcionario policial, fue sorprendido, etcétera, tantas cosas que se pueden dar en el delito frustrado. Por supuesto, se le apagó el vehículo, no sé, le remolcaron el vehículo, son tan cientos factores que, por supuesto, se frustra el delito. Y esto está concatenado, muy ligado a lo que es el intercrímenes, ¿no? Pues, por supuesto, también puede darse el delito consumado, que se planificó, se pensó, lo habló con sus secuaces, lo exteriorizó, lo realizó y se dio. Entonces, por supuesto, es la tercera fase, que es un delito consumado. Y esperará entonces las debidas sanciones que nuestro Código Penal, concatenado con el proceso, que es el Código Orgánico Procesal Penal, pues tendrá, en caso de ser aprendido, su sanción correspondiente. Ahora bien, esta fase está compuesta por que se materializa, por supuesto, la tercera fase materializa lo que se pensó, lo que se comunicó con otras personas y cuando se exterioriza. Así que hoy hemos hablado de este tema importantísimo del derecho. Son microclases que en verdad muchas personas no las tienen claras. Si usted tiene alguna duda, pues comuníquese con nosotros, haga su comentario, deje su
su link allí en nuestra página de YouTube. Por supuesto que esto nos permite medir si en verdad esta información o este trabajo que nosotros estamos haciendo gratuitamente, porque es un video que hacemos, pero requiere de tiempo para comunicarlos a ustedes, y sin embargo, si tiene su agrado, pues ahí estará nuestra satisfacción, serán sus comentarios y su aprobación, si le gustó o no le gustó más el video, perdón. Entonces lo seguiremos haciendo con los otros colegas de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados, con Didáctica Paz, la Asociación Cooperativa Didáctica Paz. Nosotros nos encargamos de dar cursos, talleres con respecto a lo que es el proceso penal en lo que es en el ejercicio. Cuando un estudiante, y me permito hacer un comentario, que yo he estado en muchos grupos en Facebook, y en algunos me he retirado porque observo colegas que hacen comentarios con respecto a que si un colega viene de una universidad pública o viene de una universidad privada, y esto trae malestar, porque en mi opinión, siempre lo he dicho en mis videos, en mi opinión muy personal, y me hago responsable por ello, ningún estudiante que egrese de una universidad pública o privada, indistintamente la universidad que sea, viene con estos conocimientos que uno dirá, bueno, es que este señor sabe, tiene mucho conocimiento porque tiene el cabello blanco. No, no es por tener el cabello blanco, no es por ser joven. No, hay muchas personas que carean los IMPRE, ven el IMPRE, no, que este es 300, este no sabe, no, que este viene de una universidad pública, tampoco sabe. Y no, señor, eso es completamente errado. Ninguna persona que egrese de cualquier universidad pública o privada viene con ese conocimiento en los libros memorizados, pero el ejercicio del derecho es una vida diferente, es ajena. Y el derecho, luego que usted tiene el título, lo acredita a usted para tener una licencia, que es su IMPRE, para poder ejercer. Y luego que usted ejerza, comenzará el verdadero ejercicio del derecho, ya que el derecho, en mi opinión muy personal, es el 95% práctico. Así que por su amable atención, muchísimas gracias, y tengan todos ustedes un buen día.